Aquí estamos en la segunda parte de Generación en Generación. Conectar, capacitar y liberar a cada próxima generación. Muchas gracias por estar viendo este taller de matrimonios para siempre. La segunda parte, pasando la estafeta. Recordando lo que decía Génesis 18, 17 al 19 acerca de Abraham, cuando Dios le dice en el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La frase, porque yo sé, en el verso 19, puede traducirse literalmente como yo lo elegí o yo lo escogí. ¿Y por qué Dios eligió a Abraham? Dios es claro, la única razón fue esta. Él ordenará a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Y de eso trata generación en generación. Por eso, matrimonios, ustedes y nosotros necesitamos comprometernos a transmitir la verdad, la historia y la realidad de la palabra de Dios. Y también vimos en la primera parte el rey David y las generaciones, lo que leíamos en el Salmo 71, 17 al 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Que lo que dice el verso 18 sea un clamor de cada matrimonio, de cada papá y de cada mamá, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y también veíamos lo que dice el Salmo 78, 1 al 7. Donde dice el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hoy en esta segunda parte estaremos viendo corriendo juntos. Adelante, Pastora Blanca. Así es, y en este tema de corriendo juntos, tenemos que ver que los matrimonios se les debe dar a conocer el poder de Dios a nuestros hijos y demás niños y jóvenes. Imagínense si pueden estos últimos momentos en los que un corredor, casi al llegar al final de su parte de la carrera de relevos, hace un esfuerzo al pasarle la estafeta a su compañero de equipo que lo está esperando. Detengamos la escena un poquito en nuestras mentes y observémosla detenidamente. Ambos hombres corren al mismo tiempo, ambos se mueven en la misma dirección, ambos agarran con su mano la estafeta, sus pasos están en armonía entre sí. Esa escena donde se pasa la estafeta, aunque solo dura unos segundos en la pista, toma décadas a nivel espiritual. Es algo en que lo que ustedes y yo necesitamos estar comprometidos por el resto de nuestros días aquí en la tierra. Son los miembros de la familia de Dios, niños, jóvenes y ancianos corriendo y sirviendo juntos. Y en Malaquías dijo el profeta, bien claro, en el capítulo 4, verso 6, cuando profetizó con relación al ministerio de Juan el Bautista, mientras que preparaba el camino para Cristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este verso debería leerse literalmente. Él hará que los corazones de los padres se reconcilien con sus hijos, lo que significa que los corazones de ambas generaciones se vuelvan a Dios de forma conjunta, adorando, sirviendo y corriendo sus carreras todos a la vez.
Muchas gracias por estar aprendiendo. No te olvides de tu próxima generación. Por eso, en un estadio, en atletismo, en una carrera de relevos, donde hay 4 atletas, uno al otro, se pasará la estafeta. No la deben de tirar y deben de llegar primero. Por eso el matrimonio, hay necesidad de que corran juntos esta carrera, de que corran juntos con los hijos, aún con los nietos y bisnietos. ¿Lo lograrás? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un atleta necesita entrenar mucho. Por eso, aquí está la teoría, aquí está la enseñanza. Y vamos a estar repitiendo esto en este taller de matrimonios para siempre, pasando la estafeta. Y en esta segunda parte veremos también que no se te caiga la estafeta. Así que corran juntos. El enemigo, la gente, aún los familiares, tratan de separar el matrimonio. ¿Por qué tratan de separar el matrimonio? Para que no corran juntos y no pasen la estafeta a la próxima generación. Ahora me doy cuenta que cuando se utiliza el ejemplo de una carrera generacional de relevo y se menciona pasando la estafeta, algunos de los miembros mayores de edad, o los adultos, los ancianos, los abuelos, no entienden esto, como decía la pastora. Vamos a correr juntos. Y ya acabamos de leer allí en tu Biblia, Malaquías 4. Cree en ese milagro, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora veamos también Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La Biblia no solo habla en cuanto a la importancia de invertir en nuestras nuevas generaciones, sino también en enseñarles y capacitarles para seguir a Dios, y además también es explícita en cuanto a la forma en que debemos correr juntos para alcanzar nuestro mundo en el nombre de Cristo. La visión de Dios acerca de la importancia de que las generaciones trabajen juntas, aún hasta el fin de sus días, la explica precisamente este versículo que acabamos de leer. Y también, como lo dice en el profeta Joel, cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegaría en nuestros días. Esta promesa de Hechos 2:17 habla de 3 generaciones, hijos e hijas, jóvenes y ancianos. 3 generaciones, todas ellas experimentando el derramamiento y fortalecimiento del Espíritu Santo y de sus dones, juntos, para un solo propósito: recoger una cosecha ilimitada de almas, tal como nos dice Hechos 2:21. El propósito supremo del derramamiento del Espíritu Santo es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú sabes cómo está el mundo hoy en día. La maldad ha aumentado, la pornografía, la droga, diversos vicios, inmoralidad sexual. ¿Tus hijos se perderán? ¿Tus hijos serán drogadictos? ¿Serán pandilleros? ¿Tus hijos serán perversos sexuales? ¿Tus hijos serán violadores, secuestradores? ¿Tus hijos serán adoradores de la muerte y harán pacto con la muerte para andar originando violencia y muerte? ¿Tus hijos, tus varones serán homosexuales? ¿Tus hijas serán lesbianas? ¿Serán transexuales? ¿Serán bisexuales? Despierta, papá, despierta, mamá. Tiene chance de pasarle una buena estafeta. Técnica.
Entrega y recepción del testimonio. A lo largo de toda la carrera, el deportista que porte el testimonio deberá mantenerlo sujetado por el extremo inferior. Al portarlo de esta manera, minimizará la posibilidad de caída al momento de pasarlo a su compañero. En la carrera de relevos existen dos formas de entregar y recibir el testimonio. Entrega visual. En este tipo de entrega, el corredor que recibe está observando al corredor que entrega. Con ello, logra calcular la velocidad con la que viene su compañero y de esa forma poder controlar el recibo. Normalmente se realiza en los relevos de 4x400. Entrega no visual. En este tipo de la entrega, el corredor que recibe no está observando al corredor que entrega. En lugar de utilizar una referencia visual, el corredor que recibe espera alguna señal auditiva para proceder a recibir el testimonio. Normalmente se utiliza en 4x100. Tiene chance de que la estafeta del conocimiento de Dios no se te caiga. Por eso veremos enseguida que dejaron caer la estafeta. Hay ejemplos en la Biblia, como en Jueces, hay ejemplos en la Biblia de padres y de hijos que dejaron caer la estafeta. Cuando alguien tira la estafeta en una competencia atlética, quedan eliminados. Ya no pueden seguir. Es más, si siguen, ya no será el primer lugar. Pero hay un atraso ahí enorme cuando se cae la estafeta. Correr juntos para asegurar el pase de la estafeta, el traslado de la estafeta de un atleta a otro, sin complicaciones, no es algo automático. Hay que entrenarlo, hay que conocer, hay que practicar, hay que ir a la pista, hay que ir a la cancha. Hay que estar ahí practicando, y por eso este taller, generación a generación, para que estemos ahí. No es automático esto, hay que aprenderlo y hay que entrenarlo. Requiere mucho entrenamiento y tú y yo sí lo podemos lograr. Es algo que debemos hacer con plena intencionalidad. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia donde no se dio la prioridad adecuada a esto. No se pasó la estafeta a otras generaciones y, como veremos, los resultados fueron desastrosos. Adelante, busquen en Jueces 2, 7 al 12. Esto es lo que dice: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tú debes de saber que aquí está hablando de Josué y de los líderes que ayudaban a Josué. Josué, claro que sí, fue un líder excepcional para su generación. Dios utilizó grandemente a ese guerrero, a ese general Josué, en formas increíbles para llevar a la nación de Israel e introducirla a la tierra prometida, derrotando a varios ejércitos. Pero hubo una falla evidente. Él y sus contemporáneos no transfirieron esto a los que vinieron después de ellos. Porque dice ahí en el verso 11 que se dedicaron a otros dioses, fueron tras otros dioses. Él y sus contemporáneos no transfirieron el conocimiento de Dios y el temor de Dios
a esos niños y a esos jóvenes. El verso 7 lo especifica, indica que todos aquellos que vieron y experimentaron directamente el poder sobrenatural de Dios, sirvieron al Señor. Aparentemente, a la próxima generación no se le enseñó sobre estas experiencias, ni tampoco tuvieron un encuentro con el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Se cometió un grave error al no enseñarle a las próximas generaciones a conocer y a temer a Dios, y nunca llegaron a conocer sus obras poderosas de Dios. En consecuencia, el comentario acerca de la próxima generación es en realidad una acusación en contra de ambas generaciones. El que dio la estafeta y no la recibió el siguiente, y el que recibió la estafeta y no la agarró. Y cuando empieza el libro de Jueces, cada rato empieza a decir cómo vivían en aquellos tiempos, que se levantó una generación que no conoció a Dios y volvieron a hacer lo malo. Por eso Dios levantó jueces para liberarlos. No es suficiente. Tú sabes, ya hay ciudades y pueblos que tienen una iglesia cristiana y varias iglesias y varios grupos cristianos, sobre todo aquí en México, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Veracruz, etc. Pero no es suficiente que haya iglesias y que haya actividades diversas en esas iglesias. La iglesia cristiana de hoy en día parece creer que la manera de influir e impactar a la nueva generación es a través de la tecnología y de la expresión humana creativa. Todo eso está bien, pero se está basando solamente o mayormente en la tecnología. En luces. Y los jóvenes se están perdiendo. Jóvenes cristianos se están perdiendo en la droga, se están perdiendo en los vicios, se están perdiendo en la pornografía, se están perdiendo en las perversiones y desviaciones sexuales, se están perdiendo en ser cibernautas, y realmente son más ninis hoy en día que en otros tiempos. Jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se dedican a nada. Por eso el deporte, hay necesidad de que practiquen el deporte, que conozcan y sepan otros oficios buenos que les pueden mejorar su estilo de vida. Y en las iglesias hay esa situación. Y de hecho nos enorgullecemos por ser intelectuales y entendidos en materia digital. Pero eso no es suficiente. Los shows con luces, la buena música, conciertos, las presentaciones espectaculares, el gimnasio dentro de las iglesias, la cafetería, no son suficientes para que la generación joven se mantenga encaminada a Dios y que crezca en el temor de Dios. Se les debe a conocer, se les debe dar a conocer el poder de Dios. Mi propia conversión fue en medio de un torbellino de acontecimientos sobrenaturales y de sanidad. Yo fui testigo y experimenté los dones del Espíritu Santo, también aquí mi esposa Blanca. Fuimos jóvenes que experimentamos el poder de Dios, así como la predicación pura de la palabra de Dios. Las personas que me acercaron al Señor no tuvieron ningún reparo en acceder al poder de Dios y no vacilaron en recurrir a Él por medio de la oración cuando ese poder fuera necesario. Y hoy ciertamente hay muchas cosas atractivas dentro de los grupos cristianos, pero les hace falta ver y experimentar el poder de Dios, y sobre todo dentro de ese poder de Dios está el nuevo nacimiento. ¿En qué nos puede decir del nuevo nacimiento, Pastora Blanca? El nuevo nacimiento significa permitir que el Espíritu de Dios venga a nuestro interior
y produzca en nosotros esa nueva naturaleza, un cambio de vida, un cambio de corazón desde el interior. Si esos cambios no se producen por fuera, sino desde adentro. ¿Sí? El nacer de nuevo es ser introducido en el reino de Dios, ¿sí? Donde domina la naturaleza de Dios, esa naturaleza divina, ese poder de lo alto que puede, ¿sí?, hacer que la persona nazca de nuevo, sea una nueva criatura, sea una persona donde el Espíritu de Dios es el que domina, ya no su naturaleza pecaminosa. El nuevo nacimiento es un cambio de naturalezas. Veamos otro punto importante: cuando tus hijos no caminan tu camino. El profeta y juez Samuel, que la narración está en el primer libro de Samuel 8, 1 al 5. El profeta y juez Samuel nos da otro ejemplo de no haber pasado de forma efectiva la estafeta espiritual a las generaciones siguientes. El profeta Samuel fue uno de los líderes destacados de Israel. Fue profeta y fue el primer juez también. Al leer el relato de su ministerio, se le ve como un personaje increíble. Samuel poseía una relación personal increíble con Dios. Fue usado de formas sobrenaturales y fue reverenciado por todos. Pero de alguna forma, él falló en expresarle o en pasarle, en transmitirle la estafeta a sus propios hijos. Primer libro de Samuel 6, 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron en los caminos de Jehová, no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. No andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No hay motivo para creer que el hecho de que el profeta Samuel designara a sus hijos como jueces haya sido un acto de favoritismo político. Todo lo que los registros divinos nos cuentan acerca de Samuel nos llevaría a pensar que sus hijos debieron de haberle demostrado algún tipo de esperanza o fruto espiritual positivo. En caso contrario, habría sido incompatible con la personalidad de Samuel haber colocado a sus hijos en puestos de tanta autoridad. Pero estos hijos se desviaron. Vamos a transmitir lo que tenemos. Vamos a transmitir lo que tenemos. ¿Qué dice allá en Hechos 3:6? Pero lo que tengo te doy, Hechos 3:6. En vista de la historia de Samuel, quiero dirigirle la atención a Hechos 3, donde dice en el verso 6, Pedro y Juan contestaron al ver al paralítico, pero lo que tengo te doy. Vamos a darle a nuestros hijos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Ni nos preocupemos de lo que no tenemos. Vamos a darle lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? A Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, la nueva creación, la nueva vida, las alabanzas, los consejos, la experiencia del cambio que Dios hizo en nosotros. Y por eso lo que tenemos vamos a darles. Al considerar la historia de Samuel en lo que se refiere a sus hijos siguiendo sus pasos, hay algo que se destaca claramente en cuanto a los atributos de Samuel, que posiblemente haya sido lo que inclinó la balanza para que sus hijos eligieran el camino que tomaron. Samuel no les enseñó a discernir y a conocer la voz de Dios. Así es. Es muy posible que lo que desconecta a una generación de otra generación sea que ya no existe la demostración del poder de Dios, el amor de Dios y la presencia del Dios viviente. Eso es lo que podemos ver que hace que haya un abismo
haya una desconexión de una generación a otra. Y como matrimonios vamos a poner especial cuidado en este tiempo. Así es. Que Dios nos ayude a ponernos nuevamente de rodillas, papás e hijos. Vamos a ponernos de rodillas nuevamente. Está el ejemplo del profeta Samuel, que se les cayó la estafeta. Está el ejemplo del sacerdote Elí para con sus hijos, que se les cayó la estafeta. El rey David tuvo ese riesgo. Logró, por la gracia de Dios, levantar Dios otro hijo de David, Salomón, pero prácticamente se le estaba cayendo la estafeta. Vamos a ponernos otra vez de rodillas y veamos el punto. Al menos habrá paz y verdad en mis días. ¿Qué dice allá en Ezequías, o más bien en el segundo libro de Reyes 20, 16 al 19? Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Esa es una expresión que hoy millones de papás cristianos están diciendo: al menos habrá paz y verdad en mis días. Actualmente son cristianos y viven bien, pero sus hijos viven mal, sus hijas viven mal. Y dicen: pues me conformo con que yo guarde mi vida y tenga tranquilidad yendo a la iglesia y avanzando en mi vida cristiana. Ya no les interesa su generación o su próxima generación. Ya no le dan importancia porque solamente están viviendo la vida cristiana para ellos mismos. Está el ejemplo de Ezequías, que expresó eso: al menos habrá paz, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Aunque Ezequías fue aclamado como un gran rey, no construyó ningún vínculo con la generación siguiente. Cuando le dijeron que algunos de sus descendientes, la generación inmediata, sería llevada a Babilonia como cautivos, como esclavos, su respuesta fue egoísta y ilimitada. Al menos mientras yo viva, sin duda, habrá paz y seguridad. ¿Estás diciendo tú lo mismo? ¿No te interesa prepararte para pasar la estafeta? ¿Tratas con indiferencia la actitud de tus hijos? ¿No les das importancia de que se están enfriando espiritualmente? ¿O estás ahí para avivarlos? Se necesita voluntad y paciencia de ambas partes, de papás e hijos, para pasar la estafeta de forma eficiente. No lo resolvieron. Ezequías dejó que sus hijos resolvieran su futuro por sí mismos, pero no lo hicieron. Decir que los hechos que siguieron fueron desastrosos sería una sutileza. Tomen un momento y lean la triste historia de lo que ocurrió tras el reinado de Ezequías, según aparece en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 21, y capítulo 21, versos 1 al 6 y verso 16. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares
altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés no es el único caso. Hay un dicho hoy en día: hijo de pastor, lo peor. ¿Será verdad en tu caso? Todavía tienes tiempo. Tu hijo puede ser el mejor. Hijo de pastor, lo mejor. Hijo de cristianos, lo mejor. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a hacer un altar familiar. Vamos a retomar el altar familiar en nuestra casa, con nuestros hijos, los que estemos viviendo en nuestra casa. Volvámonos a Dios. Roboán rechazó los consejos de sus mayores. Y vemos a Roboán, hijo de Salomón. David le pasó la estafeta a Salomón, y Salomón a Roboán. Pero Roboán también se le cayó la estafeta, y después de ser de 12 tribus la nación de Israel, ahora quedaron 2, porque Roboán no le hizo caso a la generación que le antecedió, a los ancianos. No les hizo caso, los tomó como locos. Jóvenes, toma en cuenta a los cristianos de hace años. Jóvenes, tomen en cuenta a esos hombres y mujeres que hasta sufrieron por Cristo cuando aceptaron el Evangelio. Tuvieron que pagar un precio: rechazo de su familia, rechazo de su pueblo, rechazo en su trabajo. Y ahora tú disfrutas de esas bendiciones, pero si te estás apartando de Dios, no estás haciendo caso al consejo de tus mayores. No hagas lo de Roboán allá en el primer libro de Reyes 12 y segundo libro de Crónicas 10. Y Roboán cometió un gran error: hacerle caso a los jóvenes, y de ahí vino su gran fracaso. Y esto de la estafeta tiene que ser de ambas partes. El que entrega la estafeta, que viene corriendo a toda velocidad, y el que recibe la estafeta y está esperando la estafeta, uno la tiene que dar bien, el otro la tiene que agarrar fuerte. El precio de dejar caer la estafeta es demasiado alto, papás e hijos. No descuidemos el pase. Sería un gran fracaso, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Continuamos. Aquí estamos en lo que demuestran nuestras generaciones aquí en Oaxaca. Aquí estamos en un lugar donde se demuestran las generaciones en nuestra tierra oaxaqueña. Nuestra región, aunque aquí están simbolizadas 7 regiones
ahora 8 regiones, tiene más regiones, con más de 4 millones de oaxaqueños. Esta es nuestra generación, ¿la alcanzaremos? Está la escuela de medicina atrás de nosotros, una generación de médicos, de doctores y doctoras. ¿Quién alcanzará a esta generación de doctores, de enfermeros, de enfermeras? Y en el caso de Ezequías, no lo resolvió. Ezequías dejó que sus hijos resolvieran su futuro por sí mismos, pero no lo hicieron. Y ya leía la pastora Blanca lo que dice el segundo libro de Reyes 20, 21 y también el capítulo 21 del 1 al 6, que habla acerca de Manasés. Tú sabes cómo obró Manasés, totalmente un hombre idólatra y apartado de Dios. ¿Por qué Ezequías tuvo esta actitud? ¿Por qué este rey Ezequías tuvo esta actitud? ¿De dónde provino? Probablemente surgió del hecho de que él no tuvo su propio mentor. Su papá, el rey Acaz, había sido un rey malvado, un idólatra. El rey Ezequías tuvo que descubrir y construir una relación con Dios por sí solo. Era el único modelo que tenía. No tenía ningún otro patrón. No tenía ningún otro padre espiritual que lo guiara. Entonces supuso que si él lo pudo resolver por sí solo, sus hijos harían lo mismo. Desgraciadamente, no resultó así. Quizás ustedes sean primera generación de cristianos, al igual que yo, al igual que nosotros como matrimonio, porque nosotros somos primera generación. Yo jamás habría escuchado la palabra de Dios hasta que tuve 20 y tantos años y nunca había tenido realmente un padre espiritual que me guiase y me instruyera. Pero me niego a ver que los que vengan detrás de mí tengan que aprender todo por sí mismos. Por eso estamos aquí, el matrimonio Nava, para enseñar a nuestra generación y a las próximas generaciones que pasen su estafeta y que no se les caiga. Les animamos a ustedes a que lo hagan. Esforcémonos realmente por conectar, capacitar e impulsar a los que vengan después de nosotros, compartiendo lo que sabemos y poniendo la estafeta firmemente en sus manos. Adelante, pastora Blanca, acerca de Roboam, el nieto del rey David e hijo del rey Salomón, el rey Roboam. Así es, aquí tenemos otro caso de Roboam que rechazó los consejos de sus mayores. Vamos a verlo. Cuando hay una desconexión entre las generaciones y se deja caer la estafeta, no podemos culpar siempre a la generación anterior. A veces es la generación más joven la que rechaza esa transición o ese traspaso. El rey Roboam, hijo de Salomón, ilustra muy bien este punto. Y lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 12, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Una vez que el joven Roboam reemplazó a su papá Salomón como rey, la nación se reunió ante él para pedirle que redujera algunas de las cargas insostenibles que Salomón les había impuesto. Fíjense que en sus últimos años el rey Salomón se había apartado y, entre otras cosas, había dificultado la vida de muchos en Israel. Roboam les dijo que regresaran en 3 días para darles una respuesta. Estamos en el caso de Roboam, el hijo de Salomón, nieto del rey David. Fíjense, primero pidió el consejo de los ancianos,
pero no le hizo caso a los ancianos. Luego pidió el consejo de los jóvenes y sí les hizo caso, o sea, no respetó a la generación llena de experiencia y de madurez, a la generación que le precedió. No hay que desestimar al que viene con la estafeta a entregárnosla. Viene a toda velocidad, viene deseoso de pasarnos la estafeta. Hay que recibirla con firmeza, que no se nos caiga. Roboam rechazó los consejos de los ancianos, rechazando efectivamente la estafeta que le estaban tratando de pasar. Una vez pasados los 3 días, contestó de acuerdo con el consejo que le habían dado los jóvenes. El resultado de esta desconexión entre las generaciones fue que 10 de las tribus de Israel se fueran para siempre. La nación quedó dividida, la nación quedó destazada. La nación de Israel quedó muy chiquita. Desde ese día en adelante, Israel estaría compuesto por 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus. Ahora veamos, tiene que ser de ambas partes, tanto del que da la estafeta como el que recibe la estafeta. Los dos hay que entrenarnos. Uno el que da, el otro el que recibe. Tú que tienes que dar la estafeta, no tengas miedo. Da la estafeta con firmeza, no tengas miedo. Y tú que recibes, recíbela sin desconfiar. Se necesita voluntad y paciencia de ambas partes para pasar la estafeta de forma eficiente, unificando los puntos fuertes de las distintas generaciones. Sin un esfuerzo voluntario por parte de los jóvenes y de los mayores para aunarse, nunca terminaremos nuestra carrera de la forma en la que estamos destinados a hacerlo. Por eso es muy importante este taller, generación a generación. Aquellos de la generación más joven necesitan escuchar y respetar la sabiduría de la generación de los mayores, niños, prejuveniles, juveniles, jóvenes universitarios y jóvenes visionarios necesitan escuchar con atención y con respeto a los adultos, conectándose de forma consciente, recibiendo y participando activamente en la vida de la iglesia cristiana local. Así que la generación joven necesita escuchar a los mayores con atención, con respeto. Que la generación joven e infantil sea enseñable. Sean enseñables porque de los adultos tienen mucha experiencia que recibir, la estafeta de la experiencia. Aunque todo lo que hagamos no sea lo último o lo más moderno. Y la generación de los mayores necesita abrirse y compartir, ser paciente y estar dispuesto a aceptar el cambio. Así que adultos, los mayores, aceptemos el cambio. Mucha música de alabanza hoy en día, muchos ritmos y estilos, no les gusta a los mayores, pero es una música que alaba a Dios, es una música que exalta a Jesucristo. El precio de dejar caer la estafeta es demasiado alto, matrimonios. Papás e hijos, no descuidemos el pase de esa estafeta. Sería un gran fracaso, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así es como hemos visto estos casos. Hay más casos bíblicos. Y vamos a procurar hacer una buena transición. Vamos a hacer una buena transición. Tenemos tiempo, tenemos el potencial.
una buena transición. Hace años escuché una cita de Carlos H. Spurgeon cuando le preguntaron qué estaban haciendo con la nueva generación. Él hizo referencia a Hechos 13:36, que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Básicamente él dice que al igual que David, él estaba sirviendo a su propia generación y que la próxima tendría que resolver las cosas por sí misma. Aunque fue una respuesta muy inteligente, yo creo que no estaba de acuerdo totalmente a las Sagradas Escrituras. Adelante. Como ya leímos, David tenía muy en cuenta las generaciones. Varias veces habló en los Salmos de conectar a las generaciones siguientes. De hecho, los registros bíblicos nos dicen que David hizo todo lo que pudo para preparar las cosas para Salomón y para la siguiente generación. Por favor, lean primer libro de Crónicas, todo el capítulo 28 y todo el capítulo 29. David preparó riquezas, recursos, materiales de construcción, trabajadores y un equipo de liderazgo para ayudar a Salomón. También oró por su hijo, lo alentó y lo instruyó en la palabra de Dios. Y mucho más importante, fue un modelo humilde de liderazgo para él. Hubo una buena transición. Se pasó la estafeta y el reino se estableció en manos de Salomón. Yo creo que con la gracia de Dios, la iglesia de hoy en día puede hacer lo mismo. Es posible que sin querer coloremos un poquito fuera de la línea cuando dibujamos. Seguro que vamos tal vez a cometer errores, pero debemos triunfar. El precio de dejar caer la estafeta es demasiado alto. Y terminamos con una oración. Fíjense que los atletas que están corriendo en relevos tienen que entrenar mucho. No es de la noche a la mañana que aprenden a pasar la estafeta. Nosotros tenemos tiempo. Estudiar la palabra de Dios, estudiar estos temas, estar atentos a estos temas y estar más atentos con nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Vamos a orar esta oración. Padre Celestial, nos damos cuenta de lo que hay que hacer. Nos damos cuenta, oh Señor, de lo que hay que hacer. Tu plan es que todas las generaciones trabajen juntas en tu reino. Vamos a tener una participación activa para que esto suceda, Padre Celestial. Sigue diciendo conmigo. Nos damos cuenta de que para ello debemos dejar de lado muchas de nuestras predilecciones por amor a tu reino. Permíteme ordenar mis prioridades. Ciertamente vivo en una vida moderna donde hay muchas cosas que nos están distrayendo y nos están haciendo preocupados, afanados. Señor, concédenos y danos en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer. Lo decidimos hacer voluntariamente, no a la fuerza. Lo haremos con todo nuestro amor. Debemos de dejar de lado esas cosas para poner atención a transmitir tu conocimiento a mi próxima generación. Elegimos ser flexibles, aceptar el cambio donde sea necesario. Elegimos ser abiertos y respetuosos y hacer todo lo que podamos hacer para fomentar una unión entre las generaciones dentro de la iglesia cristiana local y aún dentro de nuestras familias.
aun cuando ello signifique que el grupo de nuestra edad sea el que tenga que realizar la mayoría de los cambios. Perdónanos por nuestros errores y pecados del pasado. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona nuestra negligencia espiritual y concédenos el éxito en pase de la estafeta. Cumplimos con tu voluntad para que todas las generaciones puedan adorarte y trabajar juntas en tu hogar, trayendo un Jesucristo vivo a un mundo agonizante. Y Padre Celestial, aquí estamos en medio de varias generaciones. El pasado de nuestra tierra, los mixtecos, los zapotecos, los del Istmo, zapotecos del Istmo, los de la Sierra Norte, también zapotecos, chinantecos, mazatecos, los de la Cañada. Estamos en medio de varias generaciones, los de la costa, los de la Sierra Sur, los de la Mixteca, los de los valles. Estamos en medio de muchas generaciones, más de 130 grupos étnicos con diferentes tonos en su lenguaje. Estamos aquí enfrente también del Hospital Civil, donde hay muchos enfermos, pero también hay bebés naciendo cada día. Nuevas generaciones al nacer, nuevos bebés cada día. Estamos atrás de la escuela de medicina, donde muchos doctores y doctoras están estudiando para ser agentes del bien. Oh Señor, permítenos llevar tu palabra a nuestras próximas generaciones. Levanta matrimonios oaxaqueños. Levanta jóvenes solteros. Levanta mujeres victoriosas. Levanta prejuveniles y juveniles que decidan, que se propongan alcanzar a su próxima generación. Que sean pescadores de almas. Que su principal motivo de vivir sea extender tu conocimiento y tu reino a las próximas generaciones. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Y bendecimos a todos estos matrimonios. Amén.